Feliz noche, niños, ¿cómo están? Como escucharon, el título del tema de hoy se titula Las huellas de los que pasaron. Nuestro, nuestro texto bíblico se encuentra en Romanos 15:4 y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando los israelitas salieron del pueblo de Israel, ellos recordaron la promesa que Dios les había hecho y también recordaron el juramento que ellos como pueblo le habían hecho a José. Moisés, que en ese momento los estaba liderando para poderlos sacar del pueblo egipcio, él también conocía esa promesa. La promesa que Dios les hizo a los israelitas era de que iba a utilizar a su siervo Moisés como instrumento para salvarlos de la opresión del pueblo egipcio. Y el juramento que le habían hecho a José era de que cuando ellos fueran liberados del pueblo egipcio, iban a llevarse sus huesos con ellos para la tierra prometida. En Éxodo 13:19 dice: Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel, diciéndoles: Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Esta acción tuvo dos significados. El primer significado es que Dios cumple las promesas que nos hace. Y el segundo significado es que le hicieron honra a nuestros antepasados, a los creyentes que nos enseñaron la fe y la esperanza. Les invito a buscar en sus Biblias la cita bíblica Isaías 49:9, que nos dice: acordaos de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Cuando se habla del peregrinaje de la tierra prometida, uno de los grandes héroes sin duda fue Abraham, que fue a la tierra de Canaán sin saber a dónde quedaba o qué había en esa tierra. Pero Abraham tuvo fe y confió en la promesa que el Señor le había hecho. Confió en la promesa celestial. Esto lo encontramos en Hebreos 11, del 8 al 10, que dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es claro que ellos no tenían la esperanza en la tierra que estaba aquí terrenal, sino que ellos tenían mente, es en la tierra celestial que el Señor nos preparó cuando Él viniera por segunda vez por nosotros. Ellos habían emprendido el camino hacia el cielo. La palabra de Dios nos sigue dando revelaciones de hombres y mujeres que fueron fieles hasta el final, para que nosotros también podamos seguir sus huellas y poder ser salvos. En Hebreos 11, del 13 al 16, nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Abraham no fue el primero en transitar eso, sino que también hubieron muchos antes que él, como por ejemplo Abel, que Abel le dio una ofrenda mucho mejor que su hermano Caín. Y aunque esto le costó la vida, el testimonio ni todavía se apaga. Esto lo encontramos en Hebreos 11:14, que dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Otro patriarca que también le sigue fue Enoc, que él desapareció, pero fue porque Dios se lo llevó al cielo consigo. Esto lo encontramos en Hebreos 11:5, que dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Enoc se dice claramente que él vio la segunda venida de Cristo y que él profetizó para cuando Dios se lo llevara al cielo, nosotros pudiéramos quedar con esa huella. En la Biblia, en Judas, nos dice: he aquí, el Señor vino entre sus santos millares. Como vemos, estos patriarcas tenían una gran fe y una gran esperanza en sus corazones. Ahora les voy a contar la historia de nuestros pioneros. El día 14 de octubre de 1844 falleció un predicador muy conocido del grupo millerista, que se llamaba Charles Fish. Este había muerto ya que se le había contagiado una fiebre muy fuerte por bautizar a muchas personas en agua helada, y eso le dio una fuerte fiebre. Él murió 8 días antes del 22 de octubre de 1844, o sea que murió 8 días antes del Gran Chasco. El día de su funeral no hubo llanto, y si fueran llorado de felicidad, ya que tanto su familia como el grupo millerista creían de que lo iban a ver otra vez vivo una semana después, ya que ellos pensaban que el camino hacia la Canaán celestial ya estaba cerca. Nuestros pioneros encontraron una razón para vivir, que era la segunda venida de nuestro Señor. Pero aunque ellos tomaron un poquito del trago amargo del Gran Chasco, la fe y la esperanza de sus corazones no se apagaba, sino que todavía seguía viva para poder llevar a otras personas a seguir las huellas que había dejado Charles Fish. No mucho tiempo después, nuestra hermana Ellen de White tuvo una visión, que fue la primera visión que ella tuvo, que fue llamada el clamor de medianoche. En primeros escritos, en la página 14, de la 1 a la 2, dice: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad, que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que tropezaran. Delante de ellos, Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Nosotros también podemos seguir este camino. Simplemente con venir a la iglesia y ser reverentes, ya estamos siguiendo las huellas. Les invito, niños y adultos también, a que podamos seguir las huellas de nuestros antepasados, a que podamos tener fe y esperanza, a que podamos buscar la manera de que esa fe se la podamos transmitir también a otras personas, para que esas personas también sean salvas y puedan seguir esas huellas. Y como dice
nuestra cita bíblica que se encuentra en Romanos 15:4, y la voy a volver a leer, y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ese texto bíblico que tuvimos esta noche también nos hace el llamado a que podamos seguir esas huellas, a que podamos tener fe y esperanza. Amén.